Saludos y bendiciones, queridos amigos. Aquí estamos una vez más con un nuevo tema apasionante. En esta ocasión vamos a escuchar, como siempre, al doctor Carlos Freile con el tema del caso Galileo. Un tema que, por supuesto, ha dado muchísima tela para que corten los enemigos de la Iglesia Católica y la acusen particularmente de estar en contra de los avances científicos, poniendo un poco a pelear pues la fe y la ciencia con argumentos falsos. Ahora, el doctor Carlos Freile no tiene ningún problema también en aceptar cuando ha habido errores de parte de la Iglesia, quizá omisiones o simple y llanamente reacciones que correspondían a la época por los avances científicos que se tenían y los que todavía no se tenían. Entonces, este es un tema que, como van ustedes a escuchar, es apasionante, que ha sido controversial, pero que al mismo tiempo se ha usado para decir muchas mentiras en contra de la Iglesia Católica. Bienvenidos, gracias por estar una vez más con nosotros. Vamos a conversar hoy día sobre un tema complicado por varias razones, el tema de Galileo. Primero, por razones coyunturales de su mismo tiempo, porque cuando se dio el famoso conflicto, hubo problemas, en primer lugar, científicos, eso es evidente, pero también problemas teológicos, de hermenéutica de la Escritura, de interpretación de la Escritura. También hubo problemas de las coyunturas históricas, políticas, por las cuales pasaba Europa en esa época. No hay que olvidar, por ejemplo, que poquito tiempo antes sucedió lo que nosotros ya hemos visto aquí en una charla anterior, la revolución de Lutero, con todas sus innovaciones, por ejemplo, y esto es fundamental, con respecto a la lectura de la Biblia. Entonces, esto también tener en cuenta cuando los eclesiásticos católicos reaccionan con la postura de Galileo. No hay que olvidar esto. El tema de la lectura de la Biblia, de quién puede enseñar a leer la Biblia, etc. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, es también un tema complicado, porque desde el siglo XVIII, desde la Ilustración, con todos esos filósofos que ustedes conocen, Voltaire, Diderot, D'Alembert, en fin, se inicia una campaña para probar, entre comillas, que el caso Galileo es el ejemplo típico de la falta total de acuerdo entre la fe y la ciencia. Esta ha sido la postura de los enemigos de la Iglesia desde el siglo XVIII hasta hoy. Digo desde el XVIII porque el siglo XVII, después de que pasó el tema de Galileo, eso no preocupó a nadie. No hubo ningún problema en ninguna parte. Las cosas siguieron exactamente igual como antes, menos el cambio que se dio por esto, ¿verdad? Pero no es que fue un escandalazo, no. Después viene esto. Y todavía hoy, si ustedes leen libros sobre Galileo, de la vertiente racionalista, los masones, los liberales, jacobinos, los marxistas, siempre dirán esto. Ahí se prueba exactamente que entre la fe y la ciencia no hay compatibilidad. Nosotros vamos a ver, grosso modo, que eso no es cierto. También hay otro problema. Que en ciencia, como ustedes saben, los que de aquí estudian ciencias, las llamadas ciencias duras, física, química, matemáticas, etc., en ciencia, una golondrina no hace verano. Ya lo dijo Aristóteles en la famosa Ética Nicómaco. Para decir, un ejemplo ya no se puede generalizar. ¿Cuántos otros casos hay en la historia de la Iglesia de persecución, de ataques a la ciencia por motivos religiosos? No hay uno solo más, porque alguien dice, ahí está el caso de Giordano Bruno.
un poquito antes de Galileo. Giordano Bruno no era un científico. Si ustedes leen las obras de Giordano Bruno, verán que no era un científico. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, porque sostenía que los astros tienen alma. Y cualquier persona en el siglo XVI ya sabía que los astros no son seres vivos. No son seres vivos, son planetas. Por eso es que se estudia científicamente la rotación de los astros y todo lo que vamos a ver enseguida. Ya no se va a la mitología, pero Giordano Bruno pensaba eso. Por consiguiente, no podemos nosotros comparar a Bruno con Galileo. Son dos casos diferentes, distintos. Por ahí se escribe, se dice, por ejemplo, en un conocido libro que es pésimo. Toda ponderación es nada de lo malo que es. El libro Ideas de un señor X, ¿verdad? Por ahí, que se lee en varias universidades. Es más malo que pegarle a un padre. Malísimo. Y ahí se dice que en la Edad Media se quemó a un filósofo por defender que la Tierra es redonda. Mentira podrida, que la Tierra redonda se conoce desde el tiempo de los griegos. Aristarco de Samos ya defendía la esfericidad de la Tierra. Es más, y hay griegos que defendían que la Tierra gira alrededor del Sol. Ojo, O sea, esta idea no es nueva. Lo que falta justamente es la prueba, sobre eso vamos a ver. Entonces, acabo de mencionar a Aristarco de Samos, puedo mencionar también a otros, ¿verdad?, griegos que hablaban de estos temas. A principios del siglo XVI, el Concilio de Letrán le pide a un famosísimo astrónomo, médico y sabio en otras disciplinas, polaco, que era canónigo, o sea, eclesiástico, de la Catedral de Cracovia, si no recuerdo mal, le pide que haga un cálculo para reformar el calendario. Ustedes saben que en esa época se usaba el calendario de Julio César, y ese calendario estaba desfasado. Los equinoccios, los solsticios, eso nosotros no lo vemos con tanta claridad porque estamos en la línea equinoccial, pero en el norte y en el sur, sobre todo en el norte más, se ve con claridad, ¿verdad?, estos equinoccios y estos solsticios. Entonces estaban desfasados 10 días. No coordinaba el equinoccio de primavera, ¿verdad?, con 21 de marzo, etc. Entonces le piden a este señor, el más sabio astrónomo de su tiempo, que haga los cálculos. Él, haciendo los cálculos para reformar el calendario, como es lógico, tiene que estudiar las evoluciones de la Tierra, del Sol, de los planetas, etc. Y se convence, por razones matemáticas y por razones de sencillez interpretativa, se convence que la Tierra gira alrededor del Sol, y no al revés, como se pensaba comúnmente, y había defendido, esto es fundamental para entender el problema, y había defendido Aristóteles. Esto es fundamental, sobre eso volveré. Bien, Copérnico se tarda años en publicar su descubrimiento. ¿Por qué se tarda años? Porque sabía que iba a ser una revolución. De hecho, la palabra revolución se toma del libro de Copérnico, de Revolutionibus Orbium Celestium, de las revoluciones de los astros, ¿verdad? La revolución es la órbita. Kant después toma esa palabra para indicar un cambio radical en la forma de pensar. Ya, él se da cuenta que estaba yendo contra todos los cánones intelectuales de su tiempo, no solamente religiosos, no solamente la Biblia, sino filosóficos. Aristóteles era el rey del pensamiento en ese tiempo. Nótese, para que ustedes tengan en cuenta esto, que hubo más tarde, ya muerto Galileo, hubo en España un maestro de estos retrógrados que nunca faltan. Vamos a ver después que en España también hay un par de sacerdotes que fueron maestros de Galileo. Eso la gente se ha olvidado. Si no les digo y me olvido, me hacen acuerdo después. No, acuérdense, ya, bien. Un maestro universitario decía:
prefieran equivocarse con Aristóteles que acertar con los modernos, que es un crimen intelectual, pues era de fusilarle al señor con sal. Pero esta era la idea. Aristóteles era el maestro, magister dixit ergo est. No es el maestro que está delante aquí, es Aristóteles. El maestro lo dijo, así es. Entonces, era un clima muy duro contra esta hegemonía de Aristóteles. En segundo lugar viene el problema de la Biblia. ¿Cómo se lee la Biblia? Por eso Copérnico, que era sacerdote, es prudente y no publica el libro. Al final, prácticamente en el hecho de muerte, se publica su libro con un prólogo de un protestante, Osiander, que pone ese libro como hipótesis. Lo que aquí se dice es hipótesis, no es una verdad probada. Ya al poco tiempo Copérnico se muere. Entonces, cuando se publica el libro de Copérnico, 1543, si no recuerdo mal, ustedes pueden consultar fechas en los computadores de set. Yo para años soy bastante malo. Pero bueno, 1543 se publica el libro y es aceptada la idea de Copérnico de manera general. Los científicos, los astrónomos, en los diferentes lugares, el núcleo más importante, dicho de paso, de astrónomos que había en Europa estaban en Roma, en el colegio romano de los padres jesuitas. Ahí estaba el núcleo más importante de astrónomos de toda Europa y eso significaba de todo el mundo, ¿no? Y le aceptan, no había ningún problema, con una excepción. ¿Quién es el que rechaza tajantemente a Copérnico y dice, si estuviera aquí, le haríamos quemar? Lutero. Lutero es el que se opone tenazmente y su discípulo Calvino. Calvino también dijo, qué buena suerte que tiene este señor que no vive aquí, si no le quemaríamos. Años más tarde, otro famoso astrónomo protestante, Kepler, tuvo que ir a vivir en Bolonia, que era parte de los territorios pontificios, a enseñar en la Universidad de Bolonia, Universidad del Papa, porque no le dejaban enseñar en las universidades protestantes su teoría sobre el sistema solar. Entonces, no es que solamente en esa época la Iglesia después se opone, la Iglesia, eso también habrá que matizar. No, pero Lutero, Calvino también. Después, claro, ellos dejan pasar y se acaba el problema. ¿Qué pasa con Galileo? Galileo, en primer lugar, hay que reconocer que fue un científico de primerísimo nivel en su tiempo, con sus medios, con sus instrumentos. Un hombre realmente fuera de serie, con una capacidad intelectual extraordinaria, y se pone a estudiar, entre otros temas, lo que decía Copérnico, y se convence que Copérnico tenía la razón. Y publica en 1616 un libro sobre este tema, que Copérnico tiene razón. Los aristotélicos y algunos eclesiásticos se preocupan y dicen, esto es peligroso. Por eso el cardenal Roberto Bellarmino, que era el inquisidor general de la Iglesia, le dice a Galileo, vea, presente sus estudios, los resultados de sus investigaciones, como una hipótesis, porque lo que usted dice todavía no está probado de manera eficaz y eficiente, no está probado. Matemáticamente se explica mejor el movimiento de los astros. No quiero meterme en muchos detalles científicos porque yo soy tonto de sociales, ¿no? Entonces a lo mejor meto las patas, que el paralaje estelar y todas estas cosas, ¿no? Ya. Se explica mejor con el sistema copernicano que con el tolemaico, que es el antiguo, que dice que la Tierra está en el centro. Pero no hay pruebas experimentales de observación, no hay todavía. Por eso Bellarmino, jesuita, ahora santo de la Iglesia, le dice presente como hipótesis y no hay ningún problema. Entonces le llaman a Galileo y le dicen, vea, los eclesiásticos de la Inquisición romana,
Usted puede seguir enseñando esto, puede seguir publicando estos descubrimientos sobre la rotación de la Tierra, los planetas, las lunas de Júpiter, etcétera, siempre que diga que es hipótesis. No hay ningún problema. Bien, pasan los años y en 1633 publica otro libro sobre el sistema copernicano. Y en ese libro, en que habla de los dos grandes sistemas celestes, así se llama el libro, de los dos grandes sistemas celestes, defiende que la Tierra gira alrededor del Sol, presentando una prueba. Y ustedes van enseguida a aquilatar, a juzgar. La prueba de que la Tierra se mueve son las mareas. Porque al moverse la Tierra, el agua se va para atrás. No. Este tema de inercia va a salir después también, ¿no? Y ahí vendrán los antecedentes españoles. Ya, entonces, todo el mundo sabía ya en esa época que las mareas tienen que ver con la luna, ¿no? Tan es así que ya se distinguía, las mareas son más fuertes en la luna llena y en la luna nueva, y son más débiles en los cuartos, ¿verdad? Lo sabía ya todo el mundo. Las mareas no tienen que ver con la traslación de la Tierra, pero el señor Galileo dice, ahí está la prueba, que es falsa. Nosotros ahora, cuando juzgamos, digamos así, la actitud de los eclesiásticos, de los jueces de Galileo, tenemos que tener en cuenta esto, que él no probó que la Tierra gira alrededor del Sol. No lo probó. Cualquiera de ustedes que estudie, que sea aficionado a la astronomía y esas cosas, aprenderá, sabrá que eso se probó más tarde, bastante más tarde. Tuvieron que pasar Newton y una serie de personajes para llegar a la prueba definitiva. Eso primero, no hay prueba científica. Pero luego, Galileo comete en sí un error gravísimo. Él, en 1633, un poco menos de un siglo después de la revolución de Lutero, dice que él les va a enseñar a los teólogos a interpretar la Biblia. Ustedes comprenderán que en esa época eso era gravísimo, porque la Iglesia desde siempre ha enseñado que la interpretación de la Biblia viene solo del magisterio. ¿Qué significa el magisterio? De la enseñanza oficial de la Iglesia. Ustedes me dirán, pero Galileo tenía razón. Claro que tenía razón. Cuando dice que la lectura del texto de Josué, cuando Josué le dice, ¿verdad?, al sol que se detenga, esa lectura debe ser simbólica, no literal. Eso ya lo dijeron varios padres antes. Si ustedes leen a San Agustín y a otros santos padres, verán que habla de varios sentidos de la Biblia. Hay textos que son históricos y hay textos que son alegóricos, etc. Por ejemplo, si ustedes leen en la Biblia que Dios asentó sus pies en la tierra de Canaán, lógicamente tienen que leer ese texto de manera alegórica, porque Dios no tiene pies. ¿Sí me explico, no? O en el mismo Génesis al principio, cuando se dice que Dios, Yahvé, sopló, ruach. ¿Dios sopló realmente? No, es una forma alegórica, no me quiero meter en más honduras, no, que se vuelve humano a Dios para que los de su tiempo entiendan mejor. Entonces, ¿a dónde voy? Hay partes de la Biblia que deben ser leídas de manera alegórica, es evidente. Y eso, como digo, lo ha enseñado la Iglesia desde siempre. No es una novedad. Por eso le decía Belarmino a Galileo, diga que es hipótesis y se acabó. No se meta en Honduras.
Ya se acabó. Pero él dice estas dos cosas. Primero, las mareas. Ahí le caen los científicos, los astrónomos. No, eso no es verdad. Me estaba olvidando de un detalle previo. Antes aparecieron un par de cometas, ya. Los padres jesuitas del Observatorio Astronómico del Vaticano escribieron sobre esto, publicaron análisis, y Galileo dijo, no, los cometas no existen, los cometas son solamente ilusiones ópticas. Y hubo una discusión tremenda entre Galileo y los jesuitas. Antes habían sido amigos del alma, ñaños, pero Galileo, es algo que quiero insistir también, era de un carácter muy difícil, era complicado y les insultó por esto de los cometas. Al final tuvo que reconocer que estaba equivocado, porque todos los astrónomos de la época dijeron, no, los cometas existen, no son solamente ilusiones ópticas, no, se demuestra por tales razones, etcétera, etcétera. Y no se olviden además que ya el telescopio, inventado antes, perfeccionado por Galileo, ya ayudaba en estas observaciones. No, había, entre paréntesis lo digo, se calcula que en Italia, en los tiempos de Galileo, había cerca de 100 telescopios y todos ellos, ¿saben ustedes dónde estaban colocados? En las torres de las iglesias, pues, porque eran los lugares más elevados que podían vencer también la luz de abajo. En las torres de las iglesias porque prácticamente todos los astrónomos eran también sacerdotes. Muchísimos jesuitas, también algunos dominicos, etc. Bien, eso entre paréntesis. Entonces había ya una pelea personal entre los dos grupos. Entonces los científicos, y luego los teólogos, los escrituristas, un ratito, ¿usted quién es para interpretar la escritura? Y aquí viene el problema. Le llaman a Roma, a la Inquisición, hay 3 sesiones, y lamentablemente Galileo comete otro error. Dice, yo no he defendido en mi libro el sistema copernicano. No lo he defendido, yo defendía el sistema de Ptolomeo. Pero vea, señor, aquí dice usted esto. No, en otras palabras, estaba mintiendo. Error de Galileo. Error de los jueces. Mezclan la interpretación de la Biblia con la ciencia. Galileo tenía razón. La Biblia, en ciertos casos, debe ser leída de manera alegórica. Lo dijo también ya el cardenal Belarmino, lo dijo el cardenal Baronio. Cuando le preguntaron a Baronio sobre esto, dijo, miren, la Biblia dice cómo se va al cielo, no dice cómo va el cielo. Entonces nosotros no encontramos en la Biblia datos científicos, no busquemos en la Biblia datos científicos. Lamentablemente, 7 de los 10 comisionados para estudiar el caso de Galileo dicen que se debe interpretar la Biblia de manera literal y por consiguiente afirmar que la Tierra gira alrededor del Sol es falso. Va contra la doctrina católica. 7 de 10. Y ponen ahí, ¿verdad?, que es herejía formal. Por eso le piden a Galileo que abjure, no que perjure, como dicen por ahí en algún libro, ¿verdad?, de un alemán, no sé si el traductor, no, despistado, y hay letreros con esto, el perjurio. No es el perjurio, es la abjuración. Paréntesis. Este es un dato que les cuento así de manera sin importancia. Hace algunos años el padre Juan Botazo, un sabio, mi ilustre amigo, a quien debo yo mi carrera universitaria en ciertos aspectos, ¿no?, me dijo, hay serios indicios de que ese documento es falso.
Me dijo hace varios años. No sé qué habrá pasado con él. Me dijo al regresar de un viaje a Italia, que estuve enseñando en la universidad allá me dijo, hay investigadores que dicen que ese documento es falso, que no existió. Así como hay otros documentos que están probados que son falsos dentro del dossier Galileo, porque ese dossier, ese volumen, fue robado en tiempos de Napoleón, llevado a París, y después regresó. Cuando el Papa fue recomprando los documentos que Napoleón y los franceses se robaron en el Vaticano. Porque ladrones, ladrones. Ya, entonces, ¿a dónde voy? Sea o no sea cierto esto, Galileo firma un documento por el cual rechaza lo que había escrito. Abjura de sus tesis. Ya. La leyenda inventada en 1757 dice que después de firmar de un golpe con el suelo dijo, «Eppur si muove», y sin embargo se mueve. Eso es falso. Se inventó en Londres en 1757. Pero ya quedó esto. Y aquí se basan todos los enemigos de la Iglesia para decir que para decir que la Iglesia se opone a la ciencia. Primero, sabemos esto, que de los 10, 7 dijeron que sí y 3 que no. En otras palabras, la condena no fue unánime. Y en segundo lugar, que ese documento de condena nunca fue refrendado por el Papa. Nunca. Quedó en el Tribunal de la Inquisición y de ahí no pasó. Galileo permaneció siendo un buen católico toda su vida, un católico, no era tan buenas gentes Galileo a veces, no, pero ya. Le condenaron a recitar varias veces a la semana los 7 salmos penitenciales. Y él encargó esa penitencia a su hija, María Celeste, que era monja. Paréntesis, Galileo convivió con una señora durante varios años, sin casarse nunca. Y de esa convivencia nació un hijo y 2 hijas. Al hijo lo encargó por ahí a un amigo sacerdote y a las 2 hijas las metió en un monasterio. La primera de 12 años, la segunda de 11 o 3 y 12, una cosa así. La primera parece que tenía vocación religiosa, la segunda no. Por eso la pobre pasó carros y carretas en el convento. Entonces, la encargada de rezar los salmos penitenciales fue su hija mayor. O sea, ni siquiera él rezaba los salmos penitenciales. Y además le condenan a arresto domiciliario. ¿Dónde pasa su arresto domiciliario? En su villa privada, en Arcetri, cerca de Florencia. Una villa que tiene un nombre muy decidor, La Joyita. O sea, se ve que no era tan fea, no, esta villa, no. Pero antes de ir a su villa, y ahí pasó y ahí murió ciego, nótese una cosa, Galileo no pasó ni media hora, ni 10 minutos en una celda de la Inquisición. Nunca estuvo preso en una celda, pasó siempre en un palacio por aquí, en un palacio por allá, porque tenía amistades muy importantes. En Roma vivió un tiempo cuando estaba juzgado por la Inquisición, en los mismos locales de la Inquisición, pero una especie de suite, dirían ahora, con sirviente, ¿verdad? 5 habitaciones y todo, sirviente propio. Después pasó a una villa de un Medici, uno de los aristócratas más importantes de Italia, y así. No es que estuvo en la cárcel, encadenado, torturado tampoco, jamás sufrió la más mínima tortura. Eso no es cierto. Peor aún, quemado en la hoguera, como dicen algunos libros, ¿no? Eso entre paréntesis. Pero ¿a dónde quiero llegar? Sí, ahí hubo este problema. Se mezcla la ciencia con la religión. Los cardenales no distinguieron la interpretación de la Biblia de la ciencia experimental y de la ciencia matemática. Aquí también quiero recalcar algo más para entender. Para nosotros, ahora, el lenguaje matemático de la ciencia es algo común, evidente, ¿verdad?
Toda la ciencia se expresa a través de matemáticas, de fórmulas matemáticas, eso lo sabe todo el mundo, ¿verdad? Eso. Ustedes saben más que yo de ciencia, pero quieren saber la teoría de la relatividad de Einstein, es una fórmula, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Ya, todo esto es, o Newton, la gravedad, fórmulas. En esa época, esto todavía no se había hecho tan claro. Algunas mentes, ya más despiertas, más atentas, se daban cuenta. Varios de los jesuitas del Colegio Romano, algunos dominicos, etcétera, se daban cuenta de esto. Pero algunos eclesiásticos no. Entonces, lamentablemente, se cerraron y dijeron, solo la iglesia puede interpretar la Biblia, y si la Biblia dice que el sol está quieto, la ciencia está equivocada. Esa fue la conclusión. Si es que Galileo, en 1616, hubiera hecho caso a lo que dijo el cardenal Bellarmino, no habría pasado nada. No habría pasado nada. Publicaba su segundo libro como hipótesis hasta que se compruebe de manera definitiva. Y ustedes saben que se comprueba de manera definitiva la teoría de Copérnico recién en el siglo XIX, no antes. La rotación de la Tierra se confirma con el famosísimo péndulo de Foucault. ¿Se acuerdan ustedes la novela de Eco, no? El péndulo de Foucault. Antes no. Es más, un poco antes de eso, Laplace, el famoso astrónomo del tiempo de Napoleón, que elaboró todo un sistema, y él decía que nunca se va a poder probar que la Tierra gira alrededor del Sol. Decía que es imposible, que los cálculos matemáticos sí llevan a eso, porque no puede haber una prueba experimental de observación. Ahora sabemos que sí se puede, ya. Pero había muchas dudas en esa época. Pero ¿a dónde quiero llegar? Estos eclesiásticos, pues lógicamente no entendieron los dos ámbitos que no se podían mezclar. Otros sí, Bellarmino, Baronio, los jesuitas del Colegio Romano, varios dominicos de los cuales voy a hablar enseguidita, porque Galileo, después de esto, ya en su villa, ya en Florencia, siguió escribiendo, siguió investigando, y escribió un tratado sobre las dos nuevas ciencias que tienen que ver con la inercia, el movimiento, etc. Algunos autores sostienen que este es el principal aporte de Galileo a la ciencia contemporánea, no tanto en la astronomía, sino en la física, en la caída de los cuerpos, en la inercia, etc. Y aquí entra un sabio español, Domingo de Soto. Domingo de Soto fue un famoso profesor en Salamanca, estuvo en París, en Coimbra, escribió varios libros de filosofía, escribió un libro formidable, en latín lamentablemente, sobre cómo hacer para remediar la situación de los pobres, totalmente revolucionario. Y escribió también un estudio sobre la caída de los cuerpos, sobre la inercia, el ímpetus que decían en ese. Domingo de Soto, en Salamanca, tiene colegas que después van a Roma. En Roma había una comunidad científica muy interesante. Paréntesis. Había también la Academia de los Linces. Los linces, de los animalitos con una gran visión, ¿verdad? Que era una academia de sabios. Galileo era miembro de la Academia de los Linces, de Lincei, ¿ya? Y estas teorías, estas nuevas ideas de Soto sobre la inercia, el ímpetu, la caída de los cuerpos, las reciben los jesuitas. Y los jesuitas le pasan estas ideas ¿a quién? A Galileo. Pero cuando Galileo escribe su obra sobre el ímpetu, sobre la inercia, no menciona para nada ni a Soto ni a los jesuitas. Porque ese defecto tenía Galileo. Era el popular no solo él, Newton también. Newton, según los biógrafos más actuales, se pasó un buen tiempo borrando de sus obras las referencias a otros autores, porque quería ser él solito. Entonces, quiero decir lo siguiente, esta también es una causa por la cual al final Galileo dice, los jesuitas fueron los culpables de que me condenaran. No es cierto.
Los jesuitas lo que le reclamaron es, oiga, usted tiene que citar sus fuentes, no, eso es académico. Entonces, ¿qué hace Galileo? Para desacreditar a los otros, entre otras cosas les dice, les leo, pigmeos intelectuales, apenas dignos de ser llamados seres humanos. Así les llama Galileo a sus contrarios en filosofía y ciencias, apenas dignos de ser llamados seres humanos. En el diálogo que escribe sobre los dos grandes sistemas del mundo, hay un personaje que se llama Simplicius, el simplón, el papanatas. Y Galileo, óiganme bien, Galileo pone en boca de Simplicius algunas aseveraciones, afirmaciones que el Papa Urbano VIII le había dicho cuando era cardenal Maffeo Barberini. Entonces, claro, nunca falta el chismoso que va donde el Papa y le dice, vea, santidad, Galileo pone estas palabras que son suyas en boca del tonto del diálogo. Entonces, ¿qué está haciendo Galileo en su diálogo? Llamándole al Papa tonto. Y Urbano VIII no era precisamente una perita en dulce, pues. No, era un hombre duro, férreo. Entonces también se enoja. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Hay razones teológicas, razones científicas, problemas, pero hay también problemas personales. También hay problemas personales, lamentablemente. Para terminar, yo quisiera llamar la atención sobre un hecho. Todos ustedes, sin lugar a dudas, han oído hablar del caso Galileo, han oído hablar del perjurio, han oído hablar de la persecución, de la enemistad entre fe y ciencia, que la Iglesia ha impedido el progreso de la ciencia, etc. Estoy convencido de eso. Pero estoy convencido también de que ninguno de ustedes ha oído hablar de Nikolai Vavilov, o ha oído hablar de Pavel Florensky. Estos son dos científicos del siglo XX que fueron perseguidos en la Rusia de Stalin por razones científicas. Vavilov fue el más grande botánico de su tiempo a nivel mundial, pero se oponía a la ciencia biológica dialéctica. Un Vivales que había en la Unión Soviética, Lysenko con un amigo Michurin, inventaron una biología dialéctica y entre otras cosas negaban las leyes de Mendel, que ustedes se acordarán, ¿verdad?, en la biología y en la genética, porque no son dialécticas. Vavilov, que era un científico hecho y derecho, 100% racional, se opuso a esa ciencia dialéctica y fue perseguido y al final murió en un campo de concentración en Siberia. Pavel Florensky fue un sacerdote ortodoxo a quien le llaman el Leonardo ruso, porque tenía una capacidad intelectual enorme, física, química, matemáticas, literatura, etc. Murió fusilado porque no era dialéctico, no era comunista. Nosotros este rato conocemos a Galileo. Ahora sabemos algo de Florensky, pero no se olviden que este señor desapareció del mapa en Rusia, en la Unión Soviética, hasta quitaron sus fichas del registro civil. Desaparecieron sus papás, su nacimiento, etc. Solo años más tarde de su muerte, cuando ya colapsó la Unión Soviética, un grupo de amigos que habían conservado su recuerdo lo volvieron a... ¿A dónde quiero ir? Se habla muchísimo de Galileo, muchísimo, de la persecución de la Iglesia a la ciencia, pero siglo XVI, XVII, pero nadie habla de estas persecuciones y son casos no únicos. Hay más casos de persecución a la ciencia verdadera en la Unión Soviética, en la Alemania nazi. Y más tarde, piensen ustedes
cómo le hicieron la vida a cuadritos a Pierre Duham, ese famoso científico que investigó la ciencia medieval. Nunca pudo enseñar en la universidad en París. ¿Por qué? Porque era católico, siglo XX. O piensen ustedes cómo se burlaban del padre del sacerdote Georges Lemaitre cuando él creó la famosa teoría del Big Bang. El Big Bang no es hecho por un ateo, es hecho por un sacerdote católico. Ayer acaban de publicar 2 sacerdotes italianos el resultado de investigaciones matemáticas que fortalecen la teoría del Big Bang. Todavía no sabemos en qué consiste, pero ayer publicaron eso. Entonces, también nosotros tenemos que tener en cuenta esto. El mundo escoge sus víctimas, ¿verdad? Escoge a quién atacar, también con premeditación y alevosía. No porque busca la verdad, sino porque busca hacer daño. Estas son 3, 4 ideas sobre el caso Galileo, ¿verdad? Hay muchas cosas más que se pueden decir, muchas cosas más, los detalles, etcétera, pero en síntesis está esto, ¿verdad? Errores graves de los eclesiásticos, sin lugar a dudas. Eso llevó al Papa San Juan Pablo II, ¿verdad?, cuando rehabilitó a Galileo, como se dice. En las noticias periodísticas se decían, se levantó la excomunión a Galileo. No conozco yo que la hayan excomulgado, ¿verdad? Lo que sí se hizo es prohibir sus libros, eso sí. Qué pena, eso sí es cierto. Pero el Papa, San Juan Pablo II, dice, el problema, pues, que se plantearon los teólogos de entonces es el de la compatibilidad del heliocentrismo y de la escritura. Esto que acabo de decir. La ciencia nueva les obligaba a interrogarse sobre sus propios criterios de interpretación de la escritura. La mayor parte, dice San Juan Pablo II, no supo hacerlo. Paradójicamente, Galileo, creyente sincero, esto es cierto, siempre fue fiel hijo de la Iglesia y murió como fiel hijo de la Iglesia y su última palabra al morir fue Jesús. Creyente sincero, se mostró más perspicaz sobre este punto que sus adversarios teólogos. La mayor parte de los teólogos no percibían la distinción formal entre la Sagrada Escritura y su interpretación, lo que les condujo a trasladar indebidamente al ámbito de la doctrina de la fe una cuestión de hecho perteneciente a la investigación científica. Este es el grave error de los teólogos, ¿verdad? Meter dentro de la fe lo que era una discusión científica. Así como Galileo se equivocó al presentar como algo probado lo que no estaba todavía, así ellos se equivocan al mezclar ambas cosas. Su error, el de los teólogos, fue pensar que nuestro conocimiento de la estructura del mundo físico era, de cierta forma, impuesto por el sentido literal de la Sagrada Escritura. Esto lo dijo el Papa en 1992, cuando rehabilitó, digamos, a Galileo. Eso sí es cierto, ¿no? Ustedes saben que San Juan Pablo II tuvo estas iniciativas, ¿verdad?, de dialogar con el mundo contemporáneo y de reconocer los errores, no de la Iglesia, sino de algunos miembros de la Iglesia. ¿Ya? Para eso, él conformó años antes un par de comisiones de científicos para que estudiasen el caso Galileo de la manera más seria posible y le pasaran a él los resultados. En eso colaboró con él el cardenal Pupar, que era entonces el que dirigía la gestión cultural de la Iglesia. Alguna vez estuvo aquí en Quito también. ¿Ya? El cardenal Pupar, ya en su informe al final de la comisión, dice que la controversia que se dio fue consecuencia de una situación de transición en el ámbito de los conocimientos astronómicos y de una confusión en el ámbito
y una confusión exegética respecto a la cosmología. Los jueces de Galileo se engañaron en esta coyuntura histórica o cultural, tan claro para nosotros. Los condujo a adoptar un proceso disciplinar por el que Galileo tuvo que sufrir mucho. Ese error subjetivo de los jueces provocó en Galileo mucho dolor y una confusión y un problema hasta nuestros días. Un error subjetivo, lo dice el cardenal Pupar. Entonces, hemos tratado de poner las cosas más o menos en su justo medio. Yo diría que el caso Galileo se podría resumir en comedia de equivocaciones. Se equivocan unos, se equivocan otros, se enojan unos, se enojan otros. Galileo insulta, también insultan a él, etc. Entonces, más allá del asunto científico, exegético, hay también, lamentablemente, vanidades personales, orgullos personales. Y ustedes saben lo que dice el Principito, que en la tierra el mayor número de personas mayores está compuesta por vanidosos. Bien, muchas gracias. No sé si esos mismos, no sé si fueron los mismos que le condenaron a Lavoisier, que los que escribían contra la Iglesia. Voltaire no estaba ya presente en la Revolución, Diderot, Dallaire tampoco. Fue un juez de última instancia, ¿verdad?, el que le dijo a Lavoisier, la Revolución no necesita químicos, no necesita científicos, le cortaron la cabeza, porque había sido cobrador de impuestos. Pero sí es verdad que le cortaron la cabeza a Lavoisier, al padre de la química moderna, bueno, junto con Boyle, ¿no? Ya. Pero sí es bueno recordarlo, gracias, sí. Pierre D-U-H-E-M, Pierre Duhem. Es interesante, él publicó el primer tomo de sus estudios sobre la ciencia medieval, digan ustedes, en 1920, grosso modo, por ahí, primer tomo, ya. El segundo tomo salió por 1990, creo, porque los científicos franceses, ateos, masones, etcétera, no permitieron que se publique el segundo tomo en vida de Duhem. Este rato ha sido rehabilitado, ¿verdad? Pero él nunca pudo dar clase, repito, porque defendía que en la Edad Media hubo un gran avance dentro de las limitaciones de la época, de los medios, de la ciencia. Paréntesis, y gracias por hacerme acuerdo. Si ustedes me tienen paciencia, cuando terminemos este ciclo de puntos problemáticos de la historia de la Iglesia, podríamos hacer otro pequeño ciclo de los aportes de la Iglesia a la civilización y a la cultura. Y podríamos tratar este tema, la ciencia medieval, ¿no? Yo acabo de citar aquí al padre Domingo de Soto, que ya no es medieval, sino renacentista, español, un hombre extraordinario, un fuera de serie, ¿no? Pero él, a su vez, se basa en investigaciones medievales, en Oresme, por ejemplo, en Buridan, etcétera, ¿no? De hecho, el inventor del método científico fue un sacerdote católico medieval. Claro, pero ¿qué es lo que dicen ahora? Que el inventor del método científico es Galileo. Eso dicen en todas partes. Pero él depende de los profesores también de Salamanca, de los colegios romanos, de Copérnico, de otros medievales, de otros que a su vez dependen de varios medievales. San Alberto Magno ya hablaba del, digamos, no decía método, pero sí de la observación, y así otros que podríamos mencionar. Sí, eso es verdad, ¿no? No se puede negar esa influencia. Entonces, sobre eso podemos hablar algún día, si ustedes tienen paciencia, ¿verdad? Muy bien. Bien, amigos, esperamos que hayan disfrutado y que hayan sobre todo pues reflexionado y aprendido en esta ocasión con este tema que, como ustedes lo han escuchado, es un tema que da para mucha reflexión, para mucha investigación también, pero que es bueno que se vea
esta perspectiva desde el lado de la Iglesia Católica, desde el lado de un historiador que de forma objetiva y bien enterada, pues nos ha hecho reflexionar y ver esta parte de la historia que muchos no la conocen porque nos hemos quedado solamente con la versión de los enemigos de la Iglesia Católica. Gracias por habernos acompañado, que Dios les bendiga, será hasta nuestra próxima entrega.